relación entre Brasil y los Estados Unidos está en su punto más alto, probablemente en muchas, pero muchas décadas. Esto a partir de una relación que se viene, ustedes saben, bifurcando con un Brasil que, de ser un punto de equilibrio de alguna forma entre el eje asiático con relaciones con China y Rusia y por otro lado los Estados Unidos, se ha convertido cada vez más en una ficha más del tablero de los BRICS, del tablero de la alianza que tienen Xi Jinping y Vladimir Putin como bloque antioccidental. Y eso que ha derivado en esta serie de aranceles que anuncia que va a aplicar hasta o a partir del 1 de agosto el gobierno de los Estados Unidos a absolutamente todos los bienes que desde Brasil llegan hacia los Estados Unidos. Bueno, esto fue una carta, ustedes saben, que le envía Lula, o mejor dicho, que recibe Lula de Donald Trump. Bien, llegó la primera respuesta oficial del gobierno brasileño, porque antes lo que habíamos visto era un Lula escribiendo mensajes en X, respondiendo a el mensaje de Trump. Bueno, ahora son Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente, pero que está además a cargo de las cuestiones comerciales, y Mauro Vieira, que es el canciller de la República Federativa de Brasil, quienes le envían una carta con algunos detalles interesantes al gobierno estadounidense, puntualmente a Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, y a Jamieson Greer, que es el representante comercial de Estados Unidos. Veamos la carta, que deja varios conceptos de cómo está viendo Brasil esta crisis, y después me voy a meter con algunos números de los sectores más impactados. Fíjense, esto está obviamente dirigido a Lutnick y a Jamieson Greer. Bajemos un poquito más. Y nos vamos a meter con algunas cuestiones interesantes que tiene la carta. Lo primero es esto, ¿no? El gobierno brasileño expresa su indignación ante el anuncio realizado el 9 de julio de la imposición de aranceles de importación al 50% a todos los productos exportados por Brasil a Estados Unidos a partir del 1 de agosto. La imposición de estos aranceles tendrá un impacto muy negativo en importantes sectores de ambas economías. En 2 siglos de relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos, el comercio ha demostrado ser uno de los pilares más importantes de la cooperación. Mientras se conoció esta carta, que fue difundida y divulgada por el gobierno brasileño, hubo reuniones muy importantes que mantuvieron Vieira, Alckmin, también Fernando Haddad, que es el ministro de Hacienda, con 6 empresarios, o mejor dicho, representantes de 6 grupos empresarios muy fuertes de Brasil, todos del sector industrial, que están muy preocupados porque ya se están empezando a sentir las consecuencias de estos aranceles. Entonces, vamos a seguir con la carta, pero yo ahora te voy a contar qué sectores de la economía brasileña, qué rubros son los que pueden tener pérdidas más importantes porque no tienen otros mercados. Pero sigamos con lo que plantea en esta carta. Esto es importante porque acá Brasil va a saber que le dice a Estados Unidos: nosotros queríamos negociar y ustedes no nos dieron mucha importancia. ¿Qué dice? Antes del anuncio de los aranceles recíprocos, el 2 de abril de 2025, Brasil ha mantenido un diálogo de buena fe con las autoridades estadounidenses en busca de alternativas. A pesar del gran déficit comercial acumulado por Brasil con Estados Unidos, que asciende a casi 410.000 millones de dólares desde hace 15 años, en los últimos 15 años, según datos del propio gobierno estadounidense. Brasil ha solicitado reiteradamente a Estados Unidos que identifique las áreas específicas de preocupación y agrega algo importante. Pasemos al punto 3. Y es el hecho de que el gobierno brasileño presentó el 16 de mayo de 2025 un borrador confidencial, de hecho no se sabía esto, de propuesta que contiene áreas de negociación para que podamos explorar con más detalle soluciones mutuamente acordadas. Pero el gobierno brasileño aún aguarda la respuesta de los Estados Unidos, es decir, hubo una carta con un principio de aproximación, diciendo, bueno, quizás podemos negociar en este y otro punto,
Es confidencial el contenido de esa carta, pero hubo un intento y Estados Unidos no respondió. Es decir, que no está muy predispuesto a Estados Unidos porque, en definitiva, a Estados Unidos no le interesa la cuestión comercial con Brasil. ¿Por qué? Porque lo dice la propia carta. Tiene un superávit extraordinario en los últimos 15 años Estados Unidos con Brasil. Lo que le interesa a Estados Unidos es geopolítico. Lo que le interesa a Trump es un gesto de Lula. ¿Lula estará dispuesto a hacer ese gesto? Por eso es muy complicada la situación. ¿Cómo cierra la carta? Con base a estas consideraciones y dada la urgencia del asunto, el gobierno brasileño reitera su interés en recibir comentarios del gobierno estadounidense sobre la propuesta brasileña. Brasil sigue dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses y a negociar una solución mutuamente aceptable. Bueno, ¿de qué se trató la reunión que, mientras se conoce esta carta, mantuvo ayer la plana mayor del sector económico del gobierno de Lula da Silva? Bueno, fue una reunión con 6 grupos que tienen que ver con la industria aeronáutica, con la industria del hierro, con la industria del calzado, todos sectores que le exportan, que le venden a Estados Unidos y que se ven muy afectados por esto. Vamos a repasar algunos números de lo que quedó expuesto en esas reuniones justamente de Brasil. Bueno, sector clave de este encuentro, la ABIMAC, que es la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos. ¿Qué es lo que les explicaron a los funcionarios de Lula? No tenemos forma de canalizar lo que le vendemos a Estados Unidos en otros países. No hay otros mercados que estén dispuestos a comprarnos lo que nos compra Estados Unidos, por lo menos no en el corto y mediano plazo. Llevaría muchísimo tiempo conseguir otros mercados. ¿Esto qué significa? Si los aranceles se imponen, Brasil se volvería muy poco competitivo porque pasaría a tener un sobrecosto del 50% y probablemente perdería el mercado estadounidense sin tener otro mercado al cual vender y colocar esos mismos productos. Pero son productos muy importantes porque fíjate el segundo dato que le da la ABIMAC al gobierno de Lula. Estados Unidos es el destino del 50% de las exportaciones brasileñas de alta tecnología. Es decir, eso que aún le queda a Brasil de industria de punta, la mitad de eso que va al exterior va a Estados Unidos. Es el tipo de inversiones que todo país quiere tener, es el tipo de exportaciones que toda economía necesita para desarrollarse, porque son exportaciones con alto valor agregado. Bueno, lo que les están diciendo es, si perdemos el mercado estadounidense, vamos a tener un problema muy serio, porque es la mitad de lo que vendemos y no tenemos dónde colocarlo. Acá aparece un actor central que es Embraer, que es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, y el 30% de los ingresos de Embraer depende de lo que le vende a los Estados Unidos. Con otro agregado, si Brasil aplicara, pongámosle, aranceles recíprocos, recordemos que Lula promulgó la ley de reciprocidad económica que le da las facultades a él para determinar, en respuesta a las medidas de Trump, una suba de aranceles, por ejemplo, hacia los Estados Unidos. Esto provocaría enormes problemas para Embraer. ¿Por qué? Porque el 45% de los componentes de Embraer vienen de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Si Brasil subiera los aranceles, esos componentes entrarían a un precio más alto. Por lo tanto, lo que produce Embraer sería mucho más caro porque tendría costos de producción más elevados. Es una encerrona muy importante en la que se encuentra Brasil. Y también interesante la aparición en esta reunión de ABICalzados, que es la Asociación Brasileña de Industria de Calzados. ¿Qué es lo que, bueno, que es la entidad más importante en términos de este rubro? Que contó que el 22% de sus exportaciones se destinan al mercado estadounidense y que este sector ya está empezando a experimentar cancelaciones. ¿Qué significa que está empezando a experimentar cancelaciones? Que compradores en Estados Unidos que comercializan este calzado que se produce en Brasil y se vende en Estados Unidos, ante la perspectiva de que cuando tengan que ingresar estos productos, estos calzados, desde el 1 de agosto puedan tener un recargo del 50%, ya están diciendo, no, ¿sabes qué? No me mandes nada. Por ahora no me mandes nada. Entonces, la sola amenaza de los aranceles ya está provocando un ruido muy fuerte en el sector. No sé si nos queda alguna placa adicional.
esto, lo último, lo que te decía recién, el 22% del calzado se exporta a Estados Unidos y ya hay cancelaciones y son 12.000 los empleos en riesgo. Y lo último, el sector del hierro, sobre todo el hierro de gusa, que es un tipo de hierro especial que se utiliza en Brasil, y el grupo de gremios de empresas del sector informó que el 68% del hierro de gusa, mejor dicho, que el 85% del hierro de USA va hacia los Estados Unidos, y dijeron lo mismo que los otros: no tenemos forma de encontrar un mercado alternativo. ¿Esto qué significa? Que Lula tiene que responder a Trump, mostrarse obviamente fuerte para defender su reputación, pero al mismo tiempo tiene que preservar a todos estos que no son sectores menores de la economía brasileña, son sectores de punta. Claro, la pregunta es, ¿a Trump le interesa que le hagan una oferta comercial? ¿O Trump, en el caso de Lula, lo que quiere es un gesto? Un Lula que viaje a Estados Unidos y que le diga: lo quiero mucho, presidente Trump, lo admiro mucho. Un Lula que diga: bueno, quizás no hay que avanzar con una moneda paralela a los BRICS. Un Lula que tome decisiones geopolíticas. Un Lula que indulte a Bolsonaro, por ejemplo, porque recordemos que Trump dijo: todo esto nace de la persecución a Bolsonaro. Todas decisiones muy difíciles para el presidente brasileño. Mientras tanto, el expresidente Jair Messias Bolsonaro está contento, obviamente, con todo esto. Y en una entrevista dijo ayer: yo podría resolverlo. Claro, necesitaría que me den el pasaporte, que lo tiene retenido la Corte Suprema por miedo a que me fugue, pero si me lo dan, yo voy a Estados Unidos, me reúno con Trump y lo resuelvo en 2 minutos. Escúchalo a Bolsonaro. Até porque muita gente está preocupada com o tarifaço, também sou contra, seria contra o tarifaço. O meu filho Eduardo seria contra o tarifaço também. Mas nós temos um problema mais grave. Se continuar o Brasil avançando rumo à esquerda, o Lula falando besteira o tempo todo, esse inconsequente, provocando os Estados Unidos. Essa taxa de 50% que pode ser diminuída, eu acho que eu tenho o poder de resolver esse assunto, parte dele. Mas eu tenho que ter liberdade para conversar com o Trump. No momento, nem passaporte eu tenho. Difícil que le entreguen el pasaporte para que vaya a Estados Unidos y consiga que le saquen el arancel del 50% para que quede Bolsonaro como un héroe y Lula no quedaría muy bien parado. Ahora, de vuelta, la situación en la que está Lula es muy, pero muy delicada, porque tiene que encontrar una respuesta y no sé si hay una manera de encontrar una respuesta que no sea muy perjudicial para alguien, o para la economía brasileña o para la propia reputación de Lula.